más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Nace un espacio donde profesionales de las diversas disciplinas de la salud se unen con un solo objetivo: tu bienestar. Aclara tus dudas en Saludando, el programa de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, que ahora comienza por Radio UH 90.1 FM. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo capítulo de Saludando, transmitiendo por supuesto desde los estudios de Radio UH acá en Valdivia, hoy día martes 11 de mayo ya, en un día bastante frío. Hoy Saludando va a estar dedicado a la enfermería, en el marco de la celebración del Día Internacional del Enfermero y la Enfermera, que se celebra mañana, miércoles 12 de mayo. Y también porque el Instituto de Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile está cumpliendo 50 años este año 2021, y por eso nos acompaña hoy día dos de sus profesionales, dos académicas del Instituto de Enfermería, también enfermeras. Está con nosotros Carmen Luz Salas y Lili Millas. ¿Cómo están, Carmen y Lili? Hola. Bueno, vamos a partir. Les voy a preguntar a las dos qué significa, para partir saludando, qué significa para ustedes ser la enfermería. ¿Por qué eligieron esta profesión? Lili, si quieres partir tú. Ok, muchas gracias. No sé si se escucha bien. Sí, se escucha bien. Bien, Carolina. Hola, saludarte a ti, por supuesto, y a toda la audiencia. Agradezco esta oportunidad de poder estar acá con ustedes en esta fecha tan significativa. Vamos a ir ahí profundizando en el tema. Y bueno, respecto a tu pregunta, en realidad en lo personal, para mí la enfermería fue un descubrimiento, como un amor que fue adquiriéndose con el tiempo. Inicialmente quizás tuve otros intereses, siempre dentro de lo relacionado del área de la salud y la biología, pero el llegar a la enfermería y empezar a descubrir lo que significa ser enfermero o enfermera, el establecer esta relación de ayuda, de confianza con un otro u otra que está con una necesidad de cuidado, de atención, eso fue algo que al menos a mí personalmente me fue encantando con el tiempo, y que ya han pasado varios pares de años ya dedicándome a esta profesión que amo profundamente, así que fue un amor que se fue construyendo paso a paso. Carmen Luz, en tu caso, por favor, si nos puedes contar qué significa para ti la enfermería y por qué también elegiste esta profesión. Está silenciada Carmen Luz, parece. Sí, quizás si te sacas los audífonos, a lo mejor puede resultar ahí, me dicen desde interno, que lo desconectes. Ahí como que quiso escucharse un poco. Sí. Bueno, por mientras tanto, les seguimos recordando a nuestros auditores y auditoras que estamos conversando sobre enfermería, y por eso nos acompaña Lili Millas y Carmen Luz Salas, quienes son académicas del Instituto de Enfermería. A ver, ahora sí, Carmen Luz. ¿Ahí sí me escuchas? Sí, ahí te escuchamos perfecto. Se había desenchufado el audífono, perdón. Cosas que pasan en esto de la virtualidad. Sí, gajes del oficio. Bueno, como decía Lili, para mí también esto fue un descubrimiento. Si bien siempre tuve
intereses en temas ligados a la biología, ¿no es cierto? Me llamaba mucho la atención el tema del cuidado del otro. Finalmente llegué a enfermería y como yo creo que nos ha pasado a muchos, terminé enamorándome de la carrera, porque al principio tampoco tenía muy claro de qué se trataba. Y es un poco lo que nos pasa mucho de los que empezamos a estudiar enfermería y también le pasa a la gente en general, ¿no es cierto? Que uno no tiene muy bien claro hasta dónde pueden llegar la capacidad de trabajo, la capacidad de integrarse a otros equipos de la enfermera. Así que me enamoré también de esta profesión, que lo que más me enamoró fue la versatilidad que tiene y la posibilidad que nos da como profesionales de poder ejercer el cuidado desde distintos puntos de vista, desde distintas aristas. Así que ahí estamos, hace un par de años ya. Y bueno, como comentaba al principio, este programa está dedicado a la conmemoración del Día del Enfermero y la Enfermera y también a la conmemoración de los 50 años del Instituto de Enfermería. Entonces me gustaría que me dijeran qué significa para ustedes como profesionales de la enfermería la conmemoración de este día y también la conmemoración de los 50 años del Instituto de Enfermería y también qué relevancia tiene para los futuros profesionales y profesionales de esta área. No sé si quieres partir ahora tú, Carmen Luz, para ir haciendo... Sí, bien, Carolina. No sé si mucha gente sabe, pero este 12 de mayo, ¿no es cierto?, se conmemora el nacimiento de Florence Nightingale. Y es gracias a esta figura, ¿no es cierto?, en que el cuidado, ¿no es cierto?, el cuidar del otro, en el fondo empieza a transformarse en una profesión. Internacionalmente, además, este 2021, el Consejo Internacional de Enfermería adoptó como tema enfermería, una voz para liderar y una visión de futuro para la atención de salud. Y yo creo que eso es bastante decidor, ¿no es cierto? La enfermería ha pasado desde años anteriores, ¿no es cierto?, a ser primero que nada, en muchos países aún no es profesión o ha costado mucho que pase a ser una carrera profesional. Ya eso ha sido un tremendo logro. Pero además, ¿no es cierto?, hemos llevado una carrera bastante importante en visibilizar la profesión de enfermería, ¿no es cierto?, ante la sociedad, ante el equipo de salud, ¿no es cierto?, el ir tomando mayores responsabilidades también e ir ampliando este campo de trabajo. Por lo tanto, para nosotros como Instituto de Enfermería, ¿no es cierto?, como equipo, es un llamado a seguir realizando nuestro trabajo y renovar el compromiso de formar colegas, ¿no es cierto?, que vayan a ser líderes donde se desempeñen. Tanto desde el punto de vista asistencial, desde el punto de vista de educación, de investigación, de gestión, pero sobre todo líderes desde el punto de vista de la humanización, del cuidado en salud, que es tan importante, ¿no es cierto?, y que sobre todo debiera ser el centro de los equipos de salud en pro de nuestro paciente, ¿ya? Y yo creo que también para nuestros estudiantes es un llamado a soñar, es un llamado a mirar hacia atrás, ver todo lo que hemos tenido que recorrer, ¿no es cierto?, como gremio, desde el punto de vista internacional, como local, ¿no es cierto?, ver lo que se ha logrado y mirar, ¿no es cierto?, el futuro como una tela en blanco, donde las herramientas que ellos tienen son toda la historia que tenemos como profesionales, ¿no es cierto?, en conjunto, y poder, ¿no es cierto?, seguir tratando de liderar y de posicionarnos como profesión en un sistema de salud que es tan complejo, tan demandado y que tiene tantas necesidades desde nuestros usuarios. En ese sentido, Lili, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo te toca a ti también este día, esta conmemoración del Día del Enfermero y la Enfermera y también la conmemoración de los 50 años del Instituto de Enfermería? Estás silenciada, Lili, también. Perdón. Ahora disculpa. Sí. Por supuesto que es una instancia sumamente memorable, importante, nos obliga un poco también a mirar para atrás toda la trayectoria, ¿no es cierto?, todo el camino que ha sido forjado por nuestras profesoras ya con las cuales hemos tenido la oportunidad de compartir ahora hace poco tiempo.
ellas siguen conectadas con el quehacer del instituto, ya, y de la formación de los nuevos profesionales en el sentido de poder transmitir, como decía Lulú, este legado, ¿no es cierto?, y mirar hacia el futuro. Hoy estamos en un momento particular muy complejo en términos de lo que es el desempeño y el escenario de salud a nivel mundial. Y por eso mismo, por supuesto, la demanda en el fondo de poder formar y contribuir a formar estos profesionales que sean capaces de liderar y de poder participar en todos los ámbitos de su desempeño de manera brillante, con este foco en el fondo del cuidado profesional, de la relación de ayuda, que es esta herencia en el fondo que recibimos de nuestra mentora, de Florence Nightingale, ya desde hace mucho tiempo atrás. Así que es una fecha relevante, que las fechas importantes nos obligan un poco a detenernos, a hacer una pausa, aunque a veces es difícil, y para poder proyectarse y seguir, obviamente, porque este es un camino en el cual también nosotros algún día vamos a estar quizás mirándolo desde la vereda, de una vereda quizás no tan activa, ¿no?, pero siempre participando y motivando a las futuras generaciones. ¿Y cómo ven ustedes? Bueno, ya lo mencionaban a Florence Nightingale, que es como su mentora, digamos, la que inició la enfermería. En ese sentido, ¿cómo ven ustedes que ha evolucionado la enfermería desde sus inicios con Florence Nightingale y cómo observan su desarrollo en la actualidad y el legado de Florence Nightingale también hoy en día, por ejemplo, en el presente con el COVID-19? Sí, bueno, con respecto a eso, es más presente que nunca. Ya ella, Florence Nightingale, que el año pasado se conmemoraron los 200 años de su natalicio, ella fue la primera que comenzó a forjar la enfermería, como a profesionalizar los cuidados. ¿Ya? Ella fue muy visionaria, hizo investigación, desarrolló una serie de actividades que permitieron bajar la mortalidad, ¿no es cierto?, de los pacientes, hizo protocolos, estandarizó diferentes actividades o acciones. Entonces, hoy en día nuestra línea de trabajo, nuestro objetivo en el fondo está muy ligado a lo que ella sembró. Ya, para todos y todas nosotras, en el fondo, ella partió plantando esta semilla en el fondo de poder hacer esto una profesión, ya más allá de cuidados específicos o determinados para cierto tipo de personas, sino que hacerlo un proceso, hacerlo una profesión que de verdad pueda ayudar en forma significativa a otras personas. Así que su legado está totalmente presente, y más todavía en este escenario tan complejo en que se requiere de tanta coordinación, de la participación de distintos actores, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el equipo de salud, y acá el enfermero o enfermera tiene un rol preponderante. En ese sentido quería ir un poco para allá también y ver también sus opiniones, sus miradas respecto al rol que ha jugado la enfermería en la batalla contra el COVID-19 y cuál ha sido el impacto también que ha tenido este COVID-19 dentro de los enfermeros y las enfermeras. No sé si ahora quieres partir tú, Carmen Luz. Sí, mira, yo creo que el COVID vino para cambiar muchas cosas, ¿no es cierto? Y evidentemente también desde el punto de vista del rol profesional vino un poco a visibilizar ante la sociedad, ¿no es cierto?, el rol que jugamos las enfermeras y enfermeros, sobre todo en la parte asistencial. Yo creo que todos tenemos en la retina, ¿no es cierto?, esta visión del profesional de enfermería en el hospital, en las UCI, ¿no es cierto?, Claro. en las urgencias, pero también eso ha tendido un poco a invisibilizar todas las otras funciones, ¿no es cierto?, o las otras aristas donde trabajamos como enfermeras y enfermeros, ¿ya? Creo que se ha potenciado poco ante la sociedad, por ejemplo, la tremenda tarea que han llevado a cabo, por ejemplo, los colegas que trabajan en la atención primaria, ¿no es cierto?, que han sostenido la salud aún de aquellas pacientes crónicos, por ejemplo, o de las familias o de los binomios madre-hijo, ¿no es cierto?,
y de los grupos familiares y comunitarios en general. También se ha visibilizado poco el área de educación y el área de investigación. Como dato te puedo comentar, por ejemplo, como para poder dimensionar el impacto que han tenido los profesionales a nivel mundial, hasta el 31 de enero, que fue la última fecha en que se cerró el último estudio, 1.600.000 profesionales sanitarios de todo tipo se habían contagiado de COVID a nivel mundial. Y de estos, 2.710 enfermeras y enfermeros habían fallecido contagiados de COVID. Pero además, sabemos que cerca del 80% de los enfermeros que están trabajando en cualquiera de las áreas a nivel mundial, ¿no es cierto?, han declarado algún problema leve o moderado de salud mental relacionado con el COVID y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la sobrecarga asistencial, con el miedo a tener que asumir funciones que eran desconocidas o de salir del sitio de confort, con el miedo a contagiarse o contagiar a los familiares, a los hijos, a los padres, qué sé yo. Entonces, si bien sí se ha enarbolado un poco esta función taquillera de la enfermera y enfermero en urgencia o en la UCI, hay un montón de otros aspectos en los que hemos tenido que desarrollarnos aún más, ¿no es cierto?, aprender sobre presión, poder gestionar, ¿no es cierto?, desde el punto de vista administrativo, recursos que muchas veces y más aún ahora son siempre escasos. Pero creo que independientemente de todo este escenario, ¿no es cierto?, lo más que podemos destacar es que enfermería ha podido seguir haciendo un rol muy activo en lo que es el acompañamiento de las personas, de los pacientes enfermos, de las personas y de sus familias, ¿no es cierto?, y desde el punto de vista psicosocial en general. Y yo creo que eso es algo súper importante que detrásito de todo este rol taquillero, ¿no es cierto?, se ha podido visibilizar de mayor forma. Y también, ¿no es cierto?, reconocer esta conjunción, este trabajo en equipo que puede llevar a cabo y que lleva a cabo siempre enfermería junto con los otros profesionales, ¿ya? También dentro de esto, ¿no es cierto?, también podemos destacar el éxito en las campañas de vacunación, donde el profesional de enfermería tiene un rol sumamente importante y que eso también ha llevado a que estemos con los números que estamos, ¿no es cierto?, en términos de coberturas vacunales, a un costo muy alto, sí, desde el punto de vista de las condiciones laborales, ¿no es cierto?, de las sobrecargas laborales que han tenido los colegas en general. Y yo creo que desde ese punto de vista todavía nos falta crecer un poco en visibilizar mayormente todas las áreas en las que como profesionales, ¿no es cierto?, nosotros nos desempeñamos. Sin duda, esto ha sido un tremendo desafío. Es un desafío que como conjunto creo que hemos sabido tomar con mucha responsabilidad, como es siempre, y que claramente también nos va a dejar muchas lecciones que nos puedan preparar para el futuro, que sin duda no va a volver a ser el mismo que como lo conocíamos anteriormente. Claro que sí. Y en ese sentido, Lili, me gustaría también saber tu opinión y tu mirada respecto también a esto del rol que ha jugado la enfermería en la batalla contra el COVID-19 y el impacto que ha tenido también en enfermeros y enfermeras. Bueno, claramente la participación de la enfermera o enfermero en el equipo de salud ha sido clave, como bien decía Lulú, en todas las instancias que se han dado en este desafío en el cual nadie estaba preparado en el fondo, pero por un lado, claro, podemos decir nadie estaba preparado, pero nosotros como profesionales de enfermería tenemos o nos formamos también para adaptarnos a los cambios. Ya uno tiene herramientas, tenemos herramientas y se le trata de entregar a los estudiantes también instancias y herramientas para poder determinar en el fondo una situación, valorarla, ¿no es cierto?, y poder adaptarse al cambio que esto implica. Esto obviamente que implicó un desafío, un mega desafío. Ya, pero como bien decía mi colega, creo que tanto enfermería, todos sus profesionales en el fondo y todo el equipo de enfermería ha sabido hacerle frente de manera muy destacada, pero con costos importantes como sabemos y hemos escuchado lamentablemente en las noticias a nivel de vidas, a nivel de salud mental.
¿ya? Y eso es algo, por supuesto, de lo cual también yo creo que estamos empezando a identificar y también a entender que hay que hacerse cargo, tanto en los equipos a la interna de cada uno de los equipos, como ya en políticas de salud al respecto, ¿no es cierto?, con lo que tiene que ver con el autocuidado del equipo de salud, que es un tema que para mi gusto necesita muchísimo más desarrollo. Los costos han sido altos, claro, sin duda. Y bueno, destacar en ese sentido a todos los profesionales de la salud, sobre todo, como decíamos, enfermeros y enfermeras que han estado en la batalla contra el COVID-19, que han habido bastantes pérdidas, sobre todo en su área. Y bueno, les quería pasar a otro tema, preguntarles también cómo ha sido para ustedes como profesionales de la salud, estando ahí, pero también en el área pedagógica, porque como decía Carmen Luz, ustedes como enfermeros y enfermeras se pueden desempeñar en distintas áreas, o sea, están no solo en el área de urgencias, sino atendiendo a los pacientes, sino que también tienen labores administrativas, de gestión dentro de los mismos hospitales, consultorios, CEFAM, SECOF, etcétera, y también están, por supuesto, en la pedagogía. Entonces, no solo les tocó a algunos de ustedes el cambio en el ámbito laboral del hospital, sino que también les tocó el cambio, se les trastocó el mundo, por decirlo de alguna manera, también en términos pedagógicos. Entonces, ahí en ese sentido me gustaría saber cómo ha sido esta experiencia también de enseñar enfermería de manera virtual y qué ventajas han tenido o qué dificultades han debido sortear también, y cómo ha sido la experiencia también con el estudiantado, cómo han respondido. Carmen. Mira, Lili. Perdona. No. Te contesto la pregunta. Ahí nos vamos turnando, sí, con Lulú, pero mira, principalmente, claro, como tú bien dices, esto nos puso el mundo de cabeza. A todos, ¿no es cierto? Y en todos los ámbitos. Y en lo que es docencia también, obviamente. Y creo que todos y todas los que estamos en este minuto dedicándonos al tema de la docencia, pasamos por un periodo inicial como un poco de shock, quizás a todos nos pasó, en mayor o menor grado, pero luego rápidamente tuvimos que sacudirnos este shock y poder empezar a seguir en el fondo, seguir con esta vida virtual y ahora desde la mirada de la educación, ¿no es cierto?, para poder mantener este contacto con nuestros estudiantes, para poder seguir transmitiendo en el fondo y vinculándonos con ellos para continuar en el fondo, darle continuidad a este proceso de formación. ¿Ha sido muy complejo? Por supuesto que sí, por supuesto que ha sido complejo. Hemos tenido que aprender muchas cosas ya en cuanto a lo tecnológico, en cuanto a metodología. Ha sido difícil en el sentido de poder mantener este vínculo, este lazo que uno tiene con el estudiante, el poder estar, esta cercanía de verlo, de mirarlo a los ojos, de saber cómo llegó en la mañana, y de poder interpretar también sus necesidades. Para los estudiantes también, obviamente, ha sido difícil, así ellos mismos lo han dicho, lo han transparentado. Pero estamos en un camino en el fondo en el cual yo diría no hemos dejado de avanzar. Claramente estamos avanzando a un ritmo diferente, de maneras diferentes. Hay cosas que obviamente están pendientes, como por ejemplo el hecho de poder estar en los centros, en los campos clínicos, como nosotros decimos, ¿no es cierto?, en el hospital, en los CEFAM, como tú mencionabas. En este minuto hay solamente una parte de nuestros estudiantes que están allí, que son aquellos que están realizando ya sus internados, que son su etapa final en las carreras. Ellos están desarrollando actividades presenciales, pero todo el resto de los estudiantes de cursos menores, ellos están haciendo todo desde la virtualidad. Obviamente nosotros hemos ido implementando estrategias relacionadas con actividades que los lleven o los acerquen a la práctica. Ya nosotros tenemos actividades con simulación, ¿no es cierto?, con pacientes simulados, con plataformas específicas, ¿ya? Y eso nos ha logrado acercar un poco a esta práctica que tanto añoran los estudiantes y nosotros también, por supuesto. Pero eso por un lado, pero por otro también, tú me preguntabas cuáles son las ventajas. Al principio cuando uno entró en shock, claro, fue difícil identificar ventajas, pero sí hemos podido, por ejemplo, desarrollar muchas actividades en torno a lo teórico, que los estudiantes tengan el tiempo también de poder profundizar todos estos conocimientos que forman parte de nuestro saber disciplinar,
y que en el fondo les dan las bases, los fundamentos para poder después estar al lado del paciente y actuar en consecuencia. Así que eso por un lado. Por otro, también esta instancia nos ha permitido estar en contacto, por ejemplo, con personas que están en otros países y que pueden transmitir sus conocimientos, podemos compartir experiencias docentes, académicas, ¿no es cierto?, con otros docentes, con otros estudiantes de otras ciudades o de otros países incluso. Ayer mismo tuvimos una jornada, un webinar, sobre justamente esta reflexión acerca de lo que está pasando con la educación en tiempos de pandemia, y surgieron reflexiones muy, muy relevantes. Estuvimos con profesoras de México, con profesoras de Ecuador, ya estudiantes también, así que fue muy enriquecedor. Yo diría que esas cosas son súper rescatables y tengo la sensación de que van a quedarse probablemente esta forma de poder comunicarnos. Uno añora de todas maneras lo presencial, el contacto humano, ¿no es cierto? Pero claramente esto no ha sido todo obviamente tan una pérdida en el fondo, sino que más bien rescatamos y nos quedamos con esas cosas positivas, que eso obviamente es lo que nos impulsa también a seguir. Así que claramente esto ha tenido de dulce y de agraz, pero las cosas positivas han sido potentes, han sido relevantes, así que es algo que hay que rescatar y probablemente desarrollar mucho más en el futuro. Y en tu caso, Carmen Luz, ¿cómo ha sido para ti también esta experiencia de enseñar a través de la virtualidad? Y como le preguntaba también a Lili, ¿cuáles han sido los desafíos que has debido superar o las ventajas que luego también, como hacía la reflexión Lili, has visto una vez que ya ha pasado la etapa de shock inicial? Sí, bueno, como decía Lili, yo creo que la etapa de shock nos duró como harto, porque entre el adaptarse, el aprender, el asumir, como comentábamos el otro día con un curso, específicamente, como decía Lili, con el curso de los internos que están más cercanos a poder retomar sus prácticas clínicas. Nosotros le decíamos, bueno, nosotros habíamos programado que la pandemia iba a durar un semestre porque después de eso tenían que volver a campo clínico. Y la verdad es que la pandemia no nos hizo caso. Entonces, muy, muy de enfermero, la verdad, muy, muy programado todo. Y claro, fue un proceso de asumir. Efectivamente, ha sido un proceso de adaptarse. Yo creo que las nuevas tecnologías disponibles, ¿no es cierto?, hacen más amigable el poder mantener el contacto con los estudiantes, pero claramente nosotros hemos intentado como instituto, como carrera, ¿no es cierto?, mantener siempre una cercanía bastante estrecha con nuestros estudiantes. Y el no tenerla, el hecho de no poder tocarlos o mirarlos y decirle, chuta, ¿estás bien? ¿No estás bien? ¿Algo te está pasando? La verdad es que yo creo que es una de las cosas que más hemos resentido como equipo, ¿no es cierto? Y que efectivamente más nos ha costado o donde más empeño hemos puesto para poder mantener de alguna forma, ¿no es cierto?, las reuniones en grupos pequeños, tutorías más personalizadas, ¿no es cierto? Y que por su contraparte también suponen un fuerte desgaste en términos de inversión de tiempo. Son muchos estudiantes, muchas realidades, ¿no es cierto? Y cada uno también con su problemática. Pero claro, lo favorable es que efectivamente hemos tenido más tiempo para poder reflexionar con los estudiantes, dar estas bases teóricas que sustentan la profesión, ¿no es cierto? Y que muchas veces no logramos darle el tiempo que quisiéramos, porque la práctica también va comiendo los tiempos, digamos. Entonces, sí hemos visto con mucho orgullo que tenemos como resultado estudiantes que son bastante más reflexivos, que pueden lograr tener una profundidad mayor en términos de los contenidos o de las bases teóricas de la profesión, y eso también nos seguriza en términos de que teniendo todas estas bases, una vez que logremos volver a nuestra rutina habitual y ir con nuestros estudiantes a las unidades clínicas, ellos van a tener herramientas para poder sortear este tiempo sin hacer la mano, digamos, sin estar con las manos en la masa, de buena forma, y que vamos a tener de igual manera profesionales de calidad que más adelante puedan cuidar de la sociedad y de nosotras mismas.
Por supuesto, estamos conversando con Lili Millas y con Carmen Luz Salas, quienes son académicas del Instituto de Enfermería, porque hoy día Saludando está dedicado a la enfermería. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos para seguir conversando de eso.
Saludando, y estamos conversando, recordamos a todos nuestros auditores y auditoras, con Lili Millas y con Carmen Luz Salas, quienes son académicas del Instituto de Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, y estamos conversando en torno a todo lo que significa la enfermería en el marco de la conmemoración del Día del Enfermero y la Enfermera, que se celebra mañana miércoles 12 de mayo, y también en honor a la conmemoración del Instituto de Medicina, que ya cumple 50 años de existencia formando profesionales de la salud. Quería preguntar, Carmen Luz, ¿cuáles son los desafíos de la enfermería futuro, tanto en la formación de nuevas y nuevos profesionales y en cuanto también a su práctica, que esbozábamos algo también antes hablando sobre cómo ha sido su experiencia en la enseñanza virtual? Mira, yo creo que esta es una pregunta así como súper compleja, porque por un lado tenemos los estudiantes que están ahora, que evidentemente han asumido y han tomado el guante muy bien de lo que significa la capacidad de adaptación que requieren para poder salir adelante en este contexto, pero también mirado a largo plazo. Y yo creo que desde ese punto de vista, tenemos desafíos que se pueden ver desde la práctica, desde las condiciones laborales, desde el reconocimiento y desde la formación misma. Por un lado, y yo creo que lo más complejo de abordar tiene que ver con la escasez de profesionales de enfermería, que a pesar de que ha ido mejorando, ¿no es cierto?, también es una escasez a nivel global, a nivel mundial, y que tiene que ver con distintas condiciones. Países pobres evidentemente tienen una escasez de enfermeras y enfermeros que es mucho más acentuada que los países con mayores recursos. Pero si lo proyectamos a futuro, podemos saber que se estima que 1 de cada 6 enfermeras se va a jubilar en los próximos 10 años. Y por lo tanto, para cubrir esos cupos necesitamos a nivel mundial cerca de 4,5 millones de enfermeros titulándose prontamente, ¿ya? Y esto es algo que está en la retina de muchos estudiantes y de muchas personas que quieren entrar a estudiar enfermería. Y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos una gran cantidad de enfermeras y enfermeros a nivel mundial, pero también a nivel nacional, que están dejando la carrera en pro de otras expectativas profesionales, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las condiciones laborales. Entonces ahí es donde entra, ¿no es cierto?, en juego de manera muy importante lo que tiene que ver con el reconocimiento de la profesión, de la necesidad de generar cuidados que sean seguros y de calidad, y que eso está muy íntimamente relacionado con las condiciones laborales. En Chile, por ejemplo, si bien hay algunas orientaciones respecto de el ratio enfermera-paciente que tiene que haber en una unidad, eso no está establecido, digamos, tácitamente, y tampoco está considerando los niveles de riesgo o de dependencia que pueden tener los pacientes. No es lo mismo tener un paciente de UCI, ¿no es cierto?, que tener un paciente en una unidad de hospitalización general, como puede ser medicina o cirugía, o en alguna especialidad. Y por lo tanto eso también va presionando las condiciones laborales. Nuestros estudiantes también lo van notando prontamente cuando van ingresando a los campos clínicos, y aún con mayor fuerza cuando están en sus últimos años de estudio. Y yo creo que es un tema súper importante. Y como decía anteriormente, el reconocer el rol de la enfermería, ¿no es cierto?, en la calidad y la seguridad del paciente pasa también por estimular la formación, no solamente como algo personal, sino como una política de formación profesional de enfermería, y también como darle tiraje a un aumento de la dotación en gestión. Y yo creo que todo esto se traduce finalmente en la formación que tenemos tanto nosotros, ¿no es cierto?, como otras casas de estudio a nivel nacional, y que hemos tratado de fuertemente visibilizar las funciones del rol. Como hablábamos anteriormente, que la enfermera y enfermero no solamente está en la parte asistencial, sino que además tiene un fuerte componente de educación, no solamente a través de las casas de estudio, sino que además en la educación de los pares que van ingresando, ¿no es cierto?, a trabajar.
en la investigación, donde podemos generar evidencia de calidad respecto de las necesidades de cuidado, como las condiciones que tenemos que tener para los cuidados, y también desde el punto de vista de gestión. Y yo creo que ese es el desafío más grande, el poder impregnar a los estudiantes de esta visión amplia y de poder avanzar a una visión de cuidado, no solamente desde el punto de vista individual, familiar, comunitario, sino también desde un punto de vista más bien colectivo y de la salud pública. Y en ese sentido, hablando de la formación también, ¿cómo ha crecido el Instituto de Enfermería de nuestra universidad, a lo largo de todos estos años de existencia también, y enfrentándose a estos nuevos desafíos? Lili, si nos puedes contar. Sí, gracias, Carolina. Por supuesto, nuestro instituto ya lleva 50 años de historia. Ahora el 24 de noviembre, ¿no es cierto?, se van a cumplir estos 50 años de la formación por decreto de nuestro instituto. Ya antes estábamos constituidos, o se estaba constituido como un departamento de enfermería, ya en el cual estaban, obviamente, cohabitaban en el fondo la figura de la escuela, de los estudiantes y de los profesores, ¿ya? Y a partir ya de este 24 de noviembre en que se produce este decreto, ya nuestro instituto toma su cuerpo en el fondo como hoy en día lo conocemos. Lógicamente ha crecido ya la cantidad de profesores y profesoras que existen en este minuto. Aproximadamente somos 24 docentes ya con distintas formaciones. Muchos de nosotros sí hemos sido formados en esta misma casa de estudio y por lo tanto formamos parte también un poco de esta trayectoria en la historia. Ya nuestras docentes, como mencionaba al principio, hemos tenido contacto con ellas, muchas de ellas que están en el fondo y que participaron en este proceso de formación y de creación del instituto, esta mística en el fondo de poder transmitir este espíritu a los estudiantes, ya esta llama en el fondo que nos identifica a los enfermeros y enfermeras que tiene relación con el conocimiento, con el saber, ¿no es cierto? Y con lo profundo que eso que eso implica, ¿no es cierto?, en el cuidado de un paciente o de un usuario, de un grupo de personas, una comunidad. Como hemos ido conversando en el transcurso de la entrevista, enfermeras o enfermeros, no solamente tenemos este enfoque clínico, sino que es muchísimo más amplio. Y ese es el propósito, uno de los grandes propósitos de nuestro cuerpo docente, que como te decía, está conformado por un diverso grupo de profesores y profesoras con un alto nivel de formación y capacitación, ¿no es cierto?, de posgrado, y en los distintos ámbitos, ¿no es cierto?, de lo que es la pediatría, lo que es la enfermería del adulto, lo que es salud comunitaria. Ya nos enfocamos, tenemos un grupo muy, muy diverso para que este enfoque, obviamente, que se requiere sea tan amplio para poder cumplir en el fondo todos estos desafíos en el futuro y que pueden ser incluso un poco intimidantes de repente cuando uno se los va mostrando, obviamente en forma paulatina a los estudiantes, pero ellos van adquiriendo las herramientas para poder desempeñarse favorablemente y satisfactoriamente, obviamente, en este ámbito. Así que claramente nuestro instituto es cada vez más complejo, es una unidad académica grande, con un compromiso por parte de sus profesores profundo, y más todavía en este escenario adverso en el cual también todos y todas nos hemos tenido que adaptar. Así que claramente, y como hemos conversado a la interna de nuestro equipo, estos son los primeros 50 años, ¿ya? Y se vienen otros 50 años más, que no me cabe duda que vamos a transitar en este camino del crecimiento, de poder entregar estas herramientas a los estudiantes, este empoderamiento en el fondo como líderes de los equipos de salud. Y en eso estamos trabajando todos los días, aunque sea en este formato que quizás uno puede pensar un poco más limitado, pero nuestro esfuerzo está enfocado 100% en ello, a costa muchas veces con costos personales no menores, pero el entusiasmo y el empeño que nuestro equipo de trabajo le pone día a día, y esto lo digo absolutamente con la convicción de ser testigo y partícipe de este proceso, todos los días, es un valor muy, muy potente, y eso es lo que queremos transmitir
a nuestros estudiantes y a los futuros estudiantes que vengan también en este formato que obviamente después también va a cambiar. Así que orgullosa, muy orgullosa de pertenecer a esta unidad académica, de haberme formado en ella y poder aportar desde la academia también un grano de arena en este proceso tan valioso. Y en ese sentido, ya que hablas del crecimiento y también te dirigías también a futuros estudiantes, me gustaría también saber qué le dirías como profesional también de la enfermería a un joven o a una joven que esté pensando en este momento quizás la enfermería como su opción de carrera. ¿Qué habilidades quizás debiese tener para poder estudiar esta carrera, para hacerse un análisis si es que se puede estar preparado o preparada previamente antes de entrar a estudiar? Exacto. Mira, yo creo que obviamente en el transcurso el estudiante que ingresa va planteándose, va descubriendo en el fondo estas capacidades, estas habilidades que debe desarrollar, entre ellas obviamente la vocación de servicio. Yo creo que es una de las cosas elementales, ¿no es cierto?, profundas que uno debe sentir en el fondo, como de poder establecer esta necesidad o más que una necesidad, esta relación de ayuda con el otro. Yo creo que uno de los motores principales que, aunque a veces uno, como quizás nos pasó y comentábamos al principio con la profesora Lulú, no teníamos tan claro este foco en la enfermería, pero sí esta vocación de poder ayudar a otros, ya de estar con otros, de cuidar a otros, ¿ya? Y eso yo diría que es uno de los motores esenciales. Lógicamente que después hay otras habilidades, ¿no es cierto?, u otras características, ya en cuanto a esta capacidad de poder adaptarse a los cambios, ya de poder, de querer estar con el otro, ¿no es cierto?, de actualizarse, ¿no es cierto?, de asimismo, como decía, el tema de adaptarse a los cambios, de poder justamente prepararse para ello, ¿ya? Y eso necesita una preparación importante, un estudio constante, permanente. Siempre van a haber cosas que van a ser diferentes en cuanto a las formas, a los procesos, a las técnicas, ¿ya? Y eso es algo que el enfermero o enfermera también siempre tiene que estar dispuesto a hacer. La capacidad de poder comunicarse efectivamente con el otro, ya también es un aspecto relevante que obviamente si uno no lo tiene muy desarrollado, se desarrolla en el transcurso de la carrera, porque los estudiantes se exponen a situaciones o enfrentan situaciones en las cuales ellos se les va entrenando esta capacidad, ¿ya? Y obviamente que tenga afinidad, ¿no es cierto?, con el área biológica, aunque esto no es excluyente, ¿ya?, porque nuestra carrera tiene mucho relacionado con el tema social, ¿ya?, incluso con el tema antropológico. Nuestro enfoque es muy amplio. Entonces, que no se intimide en el fondo una persona, un joven o una joven que está pensando y dice, no, en realidad yo casi me están describiendo a un superhéroe. Yo diría que son condiciones o características que se pueden desarrollar, que en el transcurso de la carrera se potencian, ¿no es cierto? Pero al menos en mi opinión, uno de los aspectos clave es el hecho de poder o de querer en el fondo ayudar a otro, prestar cuidado al otro, ser disciplinado también en este aprendizaje. Es uno de los aspectos que yo diría es como más deseable de que se vaya desarrollando en los estudiantes. Nosotros les decimos, bueno, ustedes están entrenando en el fondo, porque van a llevar una mochila que no es menor su peso, pero por Dios que satisfactorio cuando uno logra en el fondo sobrellevar esta carga que implica, esta responsabilidad que implica el cuidar a otro, la satisfacción de ver que esos cuidados dieron fruto, ayudaron, estuvieron en el fondo en el momento y en la oportunidad que se requería para ayudar a este otro, es sumamente satisfactorio. Entonces todo este proceso de entrenamiento, como les decía, de poder llevar esta mochila que es pesada, da sus frutos en ese momento, cuando podemos mirar los resultados
que es parte de las actividades que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Evaluar nuestras actividades, nuestras acciones para poder corregir también lo que sea necesario. Así que eso, instarlos a los jóvenes o a las personas que nos estén escuchando y que estén en este proceso reflexivo, a que averigüen, a que investiguen, pero de verdad que no es un camino fácil, pero genera grandes y profundas satisfacciones en lo personal, en lo humano, en lo profesional, de todas maneras. Bueno, le comentamos a quienes nos estén escuchando y estén interesados también en como les decía antes, en estudiar quizás esta carrera de enfermería, quienes lo estén pensando, estén en ello, pueden encontrar toda la información en nuestra página web www.medicina.h.cl. Ahí está todas las mallas curriculares, también hay un video con experiencias estudiantiles también, que pueden, como decía Lili, investigar para poder estar seguro si quieren entrar a esta profesión, que la verdad, como decía Lili, es una mochila bastante pesada, pero también tiene satisfacciones. Carmen Luz, ya para ir cerrando, lo esbozabas tú en un momento, los desafíos también que tiene la salud, y sobre todo en el ámbito de los profesionales de la salud, enfermeros y enfermeras. Bueno, me gustaría conocer también cuál es tu opinión respecto al sistema de salud de nuestro país, y también en ese sentido, según tu experiencia, bueno, ya conversamos que faltaban profesionales enfermeros y enfermeras, y en ese sentido también mencionar las condiciones laborales, que también lo esbozabas de alguna manera, mejorar esto. Entonces, preguntarte, englobarte toda esa pregunta, ¿cómo debiese cambiar esto? ¿Cómo debiese estar quizás estipulado como política pública también el cuidado a los profesionales de la salud, y también que me des tu opinión respecto a nuestro sistema? Bueno, a ver, es complejo. Nacionalmente tenemos un sistema de salud mixto, ¿no es cierto?, donde convive este sistema de aseguramiento público y privado. Y constitucionalmente está declarado el derecho a acceso a acciones que protegen la salud, pero no así a acciones que generen salud, ¿ya? Y de hecho la ley que regula, ¿no es cierto?, el acceso constitucional a la salud es bastante engorrosa, o es bastante poco aplicable, a mi parecer, muy personal, ¿no es cierto?, en un país donde tenemos desigualdades económicas, ¿no es cierto?, geográficas, culturales, que impiden el acceso igualitario a condiciones de salud. Y desde ese punto de vista, si tú me preguntas, tanto para la población en general, como para nosotros como profesionales de enfermería y para los profesionales de salud en general, yo creo que lo que falta es un Estado como todos nosotros, ¿no es cierto?, generador de salud, un Estado que sea más salutogénico y que sea capaz de proteger aquellas condiciones que generan salud por un lado, ¿no es cierto?, o que mitiguen el efecto de los determinantes sociales en salud. Estoy hablando aquí de condiciones de vivienda, de condiciones de trabajo, de condiciones de alimentación, la conectividad, la seguridad, ¿no es cierto?, porque en el fondo son todos factores que van influyendo negativamente en cada uno de nosotros, en la organización de las familias, en la organización de las comunidades, y que finalmente dan como resultado, ¿no es cierto?, afectaciones tanto desde el punto de vista físico, emocional o psicológico. Yo creo que como principal política pública tendríamos que adoptar una estructura que permita efectivamente generar salud a partir de todas las políticas, a partir de la alimentación, a partir de las condiciones laborales. Creo que si bien hemos históricamente sido una nación que ha sobrevivido, ¿no es cierto?, a muchas catástrofes, tanto naturales como políticas, y estamos un poco acostumbradas a esto de es lo que hay, ¿no es cierto?, o a trabajar, o a renacer de las cenizas. Yo creo que estamos en un punto en que justamente tenemos opción de decidir y pensar hacia dónde queremos ir, ver las condiciones en las que estamos hoy día,
ver aquello que no queremos repetir, ¿no es cierto?, como sociedad, y a partir de ello, efectivamente, proteger las condiciones que sabemos y que tenemos evidencia que nos hacen bien. Yo creo que esa sería mi conclusión, digamos, desde ese punto de vista, de qué es lo que se puede hacer para poder proteger no solamente el ámbito sanitario, sino que idealmente proyectarnos como una nación en que en 50 años más, cuando cumplamos el siglo como Instituto de Enfermería, ¿no es cierto?, tengamos una mayor cantidad de gente que requiera más orientaciones en cómo promover la salud que en recuperarla. Más en la prevención, más dedicado a la prevención que luego a la reparación, digamos. Bueno, exactamente. Te agradezco mucho haber estado con nosotros hoy día, Carmen Luz, lo mismo a Lili Millas, que nos han acompañado hoy día en este especial de Saludando dedicado a la enfermería. Ellas son académicas del Instituto de Enfermería, como lo mencionábamos en un principio. Muchas gracias por estar aquí hoy día conversando con nosotros en Saludando. Y bueno, antes de despedirnos, para todos los interesados e interesadas, les cuento que hasta el viernes, sí, 14 de mayo, están abiertas las inscripciones al diplomado en métodos activos para la intervención grupal, dirigido a profesionales, licenciados y licenciadas, técnicos y técnicas de los ámbitos de la salud, la educación organizacional, empresas o instituciones y comunidades. Toda esta información la pueden encontrar en nuestra página web www.medicina.h.cl. También hay un descuento especial para este diplomado que también lo pueden revisar allí. Y también está abierto el diplomado en gestión y calidad en salud. Las inscripciones también están abiertas hasta el 20 de mayo y está dirigido a todos aquellos profesionales que trabajan en el ámbito de la salud, tanto privada como pública o áreas afines. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día en Saludando. Como decía Carmen Luz, este fin de semana es un fin de semana muy importante, así que los invitamos a todos también a ir a votar y también, como decía Carmen Luz, es una oportunidad importantísima también para decidir nosotros como ciudadanos y ciudadanas qué país queremos o qué país no queremos. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en Saludando. Que tengan una muy buena tarde. Porque tu cuidado es nuestra preocupación. Esperamos haberte ayudado en Saludando, el programa de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Educación superior desde las comunidades del sur austral.